Bienvenidos traders a un nuevo video. Hoy vengo a compartir contigo una estrategia muy sonada en mi canal de YouTube que está trayendo de locura a varios traders por la rentabilidad tan alta que tiene esta estrategia. Pero también vengo a compartir contigo algunos tips para que puedas utilizarlo en Binola y también en Quotex. Binola desde luego está dejando mucho de qué hablar por la buena efectividad que tiene su plataforma, una interfaz bastante sencilla, con rápidos depósitos y retiros y además altísimos porcentajes de pago en lo que es mercado normal, cosa que hace bastante atractivo poder operar en esta plataforma, sobre todo con estos payouts tan altos en mercado normal. Yo siempre recomiendo a todos mis suscriptores y traders que operen, si les es posible, en mercado normal. Así que esta es una plataforma que se adecua muchísimo a mi canal por las estrategias que suelo recomendar y el mercado que suelo trabajar. Además, este broker está tirando la casa por la ventana porque con tu registro te da un bono promocional del 100% de tu depósito. Así que date prisa para que te puedas aprovechar de ese bono promocional. Te dejaré el link de registro en la descripción de este video junto con mi canal de Telegram, donde también enviamos señales para justamente este mercado normal. Bien, vamos a añadir los indicadores de esta estrategia. Vamos a hacerle una modificación para que sea aplicable en este broker y también en Quotex. Entonces, la plataforma es muy sencilla de utilizar. Tenemos en la barra izquierda lateral algunas herramientas de ajuste, clasificación, señales, alertas, historial y portafolio. Un poco al contrario que estamos acostumbrados en Pocket. Y del lado derecho sí que tenemos el capital de inversión, el tiempo de expiración, botón de compra y de venta. Luego las barras de herramientas de dibujo y de expiración y de velas las tenemos en la parte superior. Es cierto que no podemos añadir muchos pares en lo que es la pantalla aquí arriba en favorito, pero también podremos tener un excelente filtrado, filtrando nuestros pares que más nos gusten. En tiempo fijo tenemos todo el mercado, tanto normal como OTC. Lo tengo clasificado en orden alfabético. Incluso si quiero ponerlos en favorito, tildo las estrellitas y luego sí que puedo ir a este botón de favoritos y tengo solamente los que suelo necesitar. Entonces, si quiero cambiar de par, es simplemente siempre pulsar allí, ir a favoritos y solamente escoger de nuestros favoritos. Bien. Ahora, ¿cómo añadimos los indicadores? Tenemos aquí el botón de velas para elegir líneas, velas, barras y Fibonacci. Vamos a estar trabajando ahora con velas. Y también tenemos el botón de este parecido a un compás y ahí tenemos los indicadores. Están separados por indicadores de tendencia y osciladores. Y también aquí mismo en esta herramienta tenemos todos aquellos utensilios de dibujo como líneas, canales, rectángulos, etcétera, etcétera. La verdad es que está bastante completo, la cantidad de herramientas suficiente, lo que tenemos disponible aquí en Binola. Bien, y ahora vamos a directamente también añadir los indicadores. ¿Cómo hago para añadir los indicadores? Siempre pulsaré en el compás y aquí me iría, por ejemplo, a indicadores de tendencia. Aquí añadiría las medias móviles, bandas de Bollinger, lo que necesitemos. En esta estrategia vamos a utilizar bandas de Bollinger. Es el primer indicador que vamos a utilizar. Y vamos a sustituirlo por la estrategia original que estábamos utilizando, bandas de caos fractal. Entonces, como bandas de caos fractal no está disponible en este broker, utilizaremos en su defecto bandas de Bollinger. Pulso sobre el indicador y aquí podría ajustar sus parámetros. Periodo 14, desviación 1, línea superior verde, 3 puntos de grosor, línea media blanca, 1 punto de grosor, línea inferior roja y 3 puntos de grosor. Salgo del indicador y ahora le digo que voy a añadir un indicador más. ¿Qué tipo de indicador? Vamos a añadir en osciladores RSI. Pulso sobre la palabra RSI y ahora aquí voy a colocar de 5 periodos, nivel de sobrecompra 50 y 50. Sobrecompra 50, sobreventa 50. En cuanto a las líneas, la principal, color amarillo, 2 puntos de grosor, nivel de sobrecompra y venta la dejaré en blanco porque son líneas de 50 las dos, así que es una única línea, un nivel 50. Lo dejo en blanco como está.
salgo del indicador. Y el último o el tercer indicador que voy a añadir, nuevamente digo añadir más, en osciladores voy a añadir el ADX. Configuración 5 en longitud y en ADX 1. Línea del ADX en celeste, 2 puntos de grosor o 3. Y línea más de I en verde. Línea menos de I en rojo. Y salgo del indicador. Y olvidé el último indicador que sería el SAR Parabolic. Perdonadme, en tendencia, sí. SAR Parabolic. Pulso sobre el indicador. Aquí 0.03 y aquí 0.3. Los puntitos los voy a dejar en blanco y con ese grosor me parece suficiente. Salgo del indicador y ya tengo todas las configuraciones de indicadores listas. ¿Okay? Ahora las velas las dejaremos en japonesa. Marco temporal aquí 30 segundos, 30S. Y tiempo de expiración cerrado 1 minuto. Puedo cambiar el reloj si quiero, pero te recomiendo que lo tengas en tiempo cerrado a 1 minuto, ¿vale? Bien, ahí está todo claro y definido, ¿cierto? Ok. Bien, entonces ahora sí vamos a la explicación de la estrategia. Aunque la tienes en el video anterior, es exactamente lo mismo, pero queremos explicarla con esta variación de indicadores. Entonces, paso número 1, operar a favor de la tendencia. Paso número 2, ruptura de las bandas de Bollinger. Voy a operar en las rupturas, hacia la misma dirección de las rupturas, pero también con la tendencia. Esta tendencia es alcista, solamente buscaría entradas al alza. ¿Vale? Al alza. Bien, vamos a añadir una herramienta de dibujo en gráfico, línea vertical, para que veas el punto de entrada. Voy a arrastrar la línea. Y vamos a incluso esa línea vertical la puedo cambiar de color. Vamos a colocarla en amarillo, un poquito más gruesa para que la veas bien. Ok. Tendencia alcista, entonces tengo ruptura ahí de las bandas de Bollinger. Tengo ruptura del CCI, perdón, del RSI hacia arriba. Y también justo el punto del ADX donde me indica fuerza. Por si fuera poco, además tengo los puntos del parabolic por debajo. Siempre que los puntos del parabolic están por debajo, alcista. Cuando están por encima, bajista. ¿Vale? Entonces, solamente necesito 2 velas para ganar esta operación. Así que punto de entrada, o incluso aquí y aquí, operación ganadora. Aquí tenemos otra operación ganadora. ¿Vale? Así de sencilla es la estrategia. Entonces, voy a buscar otro par. Y vamos a ver si ubicamos una operación a la baja. A ver, esto va al alza también. Ya a esta hora en la que estoy haciendo la grabación no hay muchos pares abiertos. Así que no me quedará... Bueno, aquí tenemos uno a la baja, ¿vale? Veamos, en este punto de entrada. Vamos a añadir también una línea vertical. Gráfico, línea vertical. Aquí tenemos la línea. Un tip que te doy: siempre esperaremos una ruptura después de un estrechamiento. Fíjate que las bandas se ponen más estrechas antes de una expansión. Y es ahí justo cuando están estrechas que esperamos la ruptura con las confirmaciones a la vez de RSI y CCI. Porque aquí parece una ruptura, pero fíjate dónde está el ADX. ¿Vale? Entonces, importante ese dato. Entonces, el punto de entrada sería aquí. RSI apuntando hacia abajo. Fíjate la fuerza. Aquí arriba está el ADX. Con fuerza bajista, porque la línea que está aquí es la roja. 2 velas y ganadora. ¿De acuerdo? Y en este punto que ya ha sucedido, también lo mismo. En el punto en el que está la ADX ruptura, ya la operación se hubiese ganado. Bien, entonces ahora vamos a buscar juntos 2 entradas para finalizar el video.
Recuerda que te dejaré en la descripción de este video los links de registro y también de nuestro canal de Telegram, donde vemos señales gratuitas todos los días. Y este broker te va a venir genial para esas señales, ya que también son para mercado normal. Vamos a buscar entonces, vamos a ver si vemos una oportunidad. No hay muchos pares hasta ahora, pero la verdad que en este broker se está trabajando fenomenal. Aquí ya viene de romper, no me gusta utilizar un par cuando ya está en cierto tiempo, algunos minutos por aquí por la parte baja, si voy a operar a la baja. Me gusta que si voy a operar hacia la baja, el precio venga desde arriba, ¿no? Entonces vamos a buscar otro par. Bien, creo que este sería un buen punto de entrada. Vamos a ver si podemos ganar la operación. Ahí creo que he pulsado el botón de más sin querer, porque está bastante sensible el botón de comprar. Pero bueno, tenemos para respaldar esta operación que tenemos altísimas probabilidades de ganar. Fíjate cómo las velas testean los puntos del parabólico y rechazan, y rechazan, y rechazan, ¿no? Veo fuerza en el ADX y también el RSI por la parte de arriba, en la zona de sobrecompra aproximadamente por aquí. Veamos si nos da tiempo para ganar esa operación. Y veamos también el marcador cuánto le queda. 7, 8 segundos. Y 2, 1. Y operaciones ganadoras, ganadoras, ganadoras. Excelente, queda solamente esta. Bien. Vamos a buscar otra operación. Me da un poquito más de entrada, porque de momento esta vela en concreto me muestra un poquito de rechazo. Ahí ya pasó el límite anterior, máximo anterior, ahí se quedó la entrada. Pero fíjate que ya el comportamiento del ADX empieza a cambiar un poco. Puede que se me retroceda la operación. Si retrocedo un poco más, voy a meter otra operación. Ahí me hizo un pequeño gap. Veamos si podemos ganar las dos. Veamos ahora. Ahí está. Vamos a ver cuánto le queda. La primera operación le quedan 24 segundos y la segunda 40. Veamos si nos da tiempo para ganar esa operación. Y ya con esta operación, hasta que me ha tomado un montón de tiempo para la configuración de indicadores, cerraríamos la sesión de hoy. Se me ha regresado por completo la operación. La primera se va a perder, entonces vamos a hacer una entrada de recuperación. Quedan 17 segundos para la última entrada. Pero yo creo que igualmente el precio luego subirá un poco más. 5, 4. Veamos cómo cierra la vela. Esa sí que se ganó. Esperemos un poco más. Seguimos un poco en el estrechamiento, aunque parece que se estaban abriendo las bandas. Pero fíjate que la fuerza de la ADX se perdió. Veamos nuevamente si me da entrada en una siguiente oportunidad. Supuestamente el precio estaba corrigiendo, pero la veo bajista. Veamos si ahora, si el precio me diera alguna señal adicional, ya con los puntos del parabólico por encima, pudiéramos plantearnos esa entrada. Esperar un poquito más. A ver si el precio retrocede, porque tendríamos probabilidad, porque el precio viene bajando. Viene con tendencia bajista. Y aunque está intentando subir, aquí me va mostrando rechazo. Veamos si esta vela me queda por debajo del zar parabólico. Ahí tenemos ya el primer punto. Y lo que voy a hacer es aumentarle el tiempo de acción. Y vamos a decirle, esperar cómo cierra, un segundo. Y ahora sí que voy a hacer la entrada. 2. Si retrocede, otra entrada adicional. Y con esta operación nos iremos del mercado. Veamos si retrocede. Ahí. Otro punto más. Poquito de delay. Lleva
par o en la plataforma, y ahí tenemos todas las entradas necesarias para irnos con profit y finalizar con este video. Espero que puedas sacarle toda la rentabilidad a esta estrategia que nos está dejando de verdad muchísimos resultados y grandes retiros semana a semana con la estrategia. Recuerda que también funciona para mercado normal y también para mercado OTC. Vamos a ver el tiempo de expiración que nos queda. Recuerden que hemos colocado 2 minutos de expiración. Lo he modificado, aunque estamos trabajando con 1 minuto, le he colocado 2 minutos para darle un poco de margen en el tiempo a que pueda rectificar o seguir o continuar bajando con más fuerza. Nos quedan 50 segundos todavía. Me parece que va a estar un poquito ajustado, pero si me rompe este mínimo tengo más posibilidades. Vemos que de momento cuesta en seguir bajando, pero ahí sí que va con fuerza. 27 segundos, 25 en algunas. Y bien, con esta operación nos iríamos ya del mercado. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Y recuerda suscribirte al canal si todavía no lo estás y darle me gusta para poder seguir creando contenido de calidad. 9 segunditos para la primera operación. 5, 4. Operación ganadora, la primera entrada. Segunda operación ganadora. Vamos a por la tercera operación ganadora. Y por último, nuestra última entrada con la que nos retiramos del mercado. Muchas gracias por ver nuestro canal y nuestro contenido. Hasta el siguiente video. Un saludo. Sigue mi canal para estrategias binarias que sí funcionan.